ya los trabajos de la quinta sesión de este taller de lógica para principiantes. Espero que sea ilustrativo. En el momento en el que empiece a dejar de ser claro, que seguramente va a ser desde el principio o cuando empiecen a aparecer las dudas, que espero que sean pronto, me hacen saber, encienden su micrófono y me interrumpen. No tengan cuidado en ese sentido, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con la sesión número 5, tablas de verdad, ¿vale? Tablas de verdad, y ustedes observan, hay una T, y hay una T invertida, y luego la contingencia, o dice contingencia, ¿no? Estos son símbolos que representan dos resultados, o dos posibles resultados al aplicar una tabla de verdad. ¿Sí? Estos son símbolos que también utilizamos en la lógica formal. Y bueno, lo que vamos a hacer es aproximarnos o conocer las tablas de verdad y para qué funcionan, para qué sirven, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? Las tablas de verdad nos permiten determinar la propiedad veritativa funcional de una fórmula o una forma argumental. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nos permita determinar, identificar o evaluar esta propiedad veritativa funcional. Bueno, veritativa se refiere a la verdad y la verdad como atributo pertenece a la dimensión semántica de la lógica, ¿sí se acuerdan? La sintáctica es más bien estructural, la semántica tiene que ver con la interpretación, y en este sentido hay solo dos posibles interpretaciones: que algo sea el caso o que no sea el caso. Yo quiero preguntarle a ustedes, quiero preguntarles, ¿que alguna vez habían escuchado a esta propiedad veritativa funcional llamada tautología o contradicción? Esto es más seguro que sí. O contingencia. ¿Alguna vez habían escuchado estas propiedades veritativas funcionales? Sí, en clase de lógica. Chale, les contaron mentiras. Bueno, ¿recuerdan a qué se refiere la tautología? ¿A lo verdadero? Ok, vamos a decir a lo verdadero. ¿Que es verdadero siempre, o sea, bajo cualquier interpretación? Eso, muy bien, siempre bajo cualquier interpretación. La tautología nosotros la simbolizamos con la T. Ahí está precisamente nuestro primer símbolo. El primer símbolo representa a una tautología. Es una fórmula que, bajo cualquier interpretación, siempre va a ser verdadera. Y la contradicción es opuesto a la tautología. Esto significa que exacto. Verdadero y falso. Será falso, solo dará resultados falsos bajo cualquier interpretación. Están juntos porque precisamente presentan una relación opuesta. La tautología solamente tendrá valores de verdad verdaderos y la contradicción solamente tendrá valores de verdad falsos. Ahorita quien dijo verdad y falsedad, lo que hacía era referirse
a la contingencia. Sí, sí. Muy bien, ahí vamos, ¿no? La contingencia es una fórmula que va a presentar valores tanto de verdad como de falsedad, ¿no? No es una tautología, pero tampoco es una contradicción. No es una contradicción, pero tampoco es una tautología. Dicho en otros términos, una tautología son fórmulas cuya, aquí este V no de televisión, sino tabla de verdad, tiene como resultado una columna principal con puros valores de verdad verdaderos. ¿Sale? Les pongo fórmula, o les pongo el término fórmula, se refiere a expresiones, a proposiciones simples, compuestas, etcétera. Pero les pongo el término de fórmulas para que también tengan la habilitación para, no sé, compartir discusiones en torno a la lógica matemática, la lógica proposicional, ¿no? Entonces, el término fórmulas se refiere a las proposiciones, simples o compuestas, ¿vale? Las fórmulas contradictorias son aquellas en cuya tabla de verdad van a presentar como resultado una columna principal con puros valores de verdad falsos. El resultado, no el proceso, no el procedimiento, sino el resultado, van a ser puros valores de verdad falsos. ¿Sí? Siempre bajo cualquier interpretación. Y la contingencia son fórmulas cuya tabla de verdad tiene como resultado una columna principal con valores de verdad verdaderos y falsos. Puede ser una columna con, digamos que uno va completando la tabla de verdad y la última línea, la última fila o la última interpretación resulta ser falsa, ¿no? Ay, casi era una tautología. Bueno, pues el casi no hay, más bien no es una tautología, tampoco es una contradicción, se trata de una fórmula contingente. Ah, bueno, pero aquí voy y van puros valores de verdad falsos y el último es una tautología. Digo, una tautología, verdadero. Ah. ¿Qué significa? ¿Significa que es una casi contradicción? No, es una contingencia, es una fórmula contingente o es una proposición contingente. ¿Sale? Con esto hemos concluido la sección de hoy. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. ¿Dudas? No, mentira, no nos vemos, es una broma eso de nos vemos el próximo viernes. O sea, sí nos vemos, pero no porque vayamos a cerrar ahorita la clase. ¿No? Bueno. Alguna de ustedes seguramente me puede preguntar, digo alguna porque... Ah, perdón, Jordi, no te había... Ah, Carlos, perdón, ya no ve mío. Bueno, alguno de ustedes seguramente va a decir, a ver. Qué bonito esto de las tablas de verdad, pero ahora sí, por favor, ¿cómo se hace? ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Cuando hablamos de la propiedad veritativa funcional, nos referimos a la verdad, es decir, la dimensión semántica de la lógica, lo que revisa, lo que evalúa, y entonces se refiere esta dimensión semántica a la interpretación. Y estas interpretaciones hemos dicho que están en función de ser o no ser el caso, ¿no? Hay dos posibles interpretaciones. Puede ser, si es, pues es verdadero, o no ser, que en este caso sería falso. Aquí a mí me interesa sobre todo que podamos ubicar, que ustedes puedan ubicar, que hay conceptos semánticos importantes. Primero, aquí hablamos de niveles. A nivel de fórmulas, que se tratan de las proposiciones, simples o compuestas, ¿vale? Esas son las fórmulas, simples o compuestas. Quiere decir, bueno, son proposiciones, pues. Quiere decir que llueve, o si llueve, entonces saco una sombrilla. Bueno, son consideradas fórmulas. A nivel de fórmula, esta fórmula puede ser evaluada para determinar
su propiedad veritativa funcional, es decir, si se trata de una fórmula tautológica, contradictoria o contingente. ¿De acuerdo? Pero también es posible evaluar a un conjunto de fórmulas. Claro, el término conjunto ya me está dando una indicación, ya me está mostrando qué tipo de método, porque la tabla de verdad es un método directo, ¿sale? ¿Qué tipo de método puedo emplear en el caso de un conjunto de fórmulas para demostrar que, ahorita lo van a ver en las siguientes láminas, no quiero emplear el término ahorita, para demostrar que no violan ningún principio lógico. Recordemos que estamos en lógica deductiva, en lógica clásica. La lógica clásica, a diferencia de las lógicas no clásicas, tiene como fundamento los principios lógicos, los 3 aristotélicos y el de Leibniz principalmente, identidad, no contradicción, tercero excluso, y el de razón suficiente, ¿no? Entonces, en este caso, un conjunto de fórmulas, es decir, lo que sería una inferencia, como un conjunto de proposiciones que estarían de alguna manera relacionadas entre sí, pero que no llegan a ser un argumento, ¿sí? En este sentido, también es factible emplear un método que permita demostrar que esa inferencia, que ese conjunto de proposiciones o conjunto de fórmulas cumple, que no viola ningún principio lógico. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿vale? Y luego tenemos también en los argumentos, que serían ya los que corresponden a una estructura argumental, es decir, a una serie de proposiciones o a un conjunto de proposiciones, pero que a diferencia de la inferencia, estas tienen una conclusión. Es decir, que se trata de un argumento. ¿Qué significa que se trata de un argumento? Bueno, pues significa que hay una conclusión, que hay una consecuencia lógica, que tiene que evaluarse la consecuencia lógica, ¿sí? Y que hay una relación también de necesidad. Si recuerdan esta relación de necesidad, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Esto, claro, siguiendo el planteamiento del principio de razón suficiente. ¿Sale? Entonces, podemos nosotros utilizar métodos que nos permitan evaluar el aspecto semántico de nuestras fórmulas, conjuntos de fórmulas o argumentos. Hay métodos también para hacer una demostración sintáctica. Pero ahorita nos interesa trabajar la semántica. ¿Por qué? Porque las tablas de verdad me van a permitir a mí poder compartir con ustedes cómo se llega a la deducción natural, ¿no? Cómo hacer esta demostración sintáctica a través de métodos de deducción natural, con reglas de inferencia y en algún otro taller, porque esto es introducción para principiantes, con reglas de reemplazo o equivalentes o equivalencias, para que también en otro espacio, en otro proceso formativo, bueno, podamos transitar de la lógica proposicional a la lógica de predicados o cuantificacional, y etcétera, 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 ¿vale? Entonces,
¿Por qué es importante conocer las tablas de verdad? Porque son un método que nos permiten evaluar la semántica de ciertas expresiones. Y también la sintáctica. Vamos a ver, ahora sí. Nos vamos a detener en una por una, ¿no? Los conceptos semánticos importantes, como las fórmulas, estos conceptos semánticos, más que las fórmulas, es esto: la satisfacibilidad. Esta evaluación se refiere a poder determinar si una fórmula es satisfacible o no es satisfacible. ¿Sí? Si es satisfacible, es decir, que pueden ser verdaderas, podrán ser tautológicas o contingentes. Ojo, las fórmulas. Vamos a recordar tantito. La verdad es un atributo, así nosotros lo entendemos en lógica, así lo manejamos, es uno de nuestros axiomas, es un atributo de las, muy bien, proposiciones, mientras que la validez será un atributo De los argumentos. perfecto de los argumentos. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, adelantándonos tantito, cuando hablemos de argumentos, podremos nosotros evaluar su validez o determinarla, ¿va? Porque así se dice, determinar. Su validez o invalidez. Pero si a los argumentos los tomamos como fórmulas, entonces podremos evaluar semánticamente su satisfacibilidad o su insatisfacibilidad o no satisfacibilidad. Nuevamente, ya sabemos que la verdad es un atributo de la proposición. La proposición llueve tiene estas dos interpretaciones: ser el caso o no ser el caso, ser verdadera o ser falsa. La verdad es un atributo de las proposiciones en este sentido. Comprobar o demostrar o verificar empíricamente, bueno, ya es tarea de la ciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque yo no necesito ser científica, meteoróloga, para determinar que la proposición llueve en este preciso momento, que sería una oración caso, pero bueno, no importa, como ejemplo, es rotundamente falsa en Tuxtla Gutiérrez, de aquí donde está su casa, ¿no? Pero bueno, sin embargo, sin embargo, para aquellos que estuvieron en la sesión anterior, está buena esa, ¿verdad? Pero bueno, está la validez como un atributo del argumento. Es decir, nosotros no podemos determinar la verdad o la falsedad del argumento. Eso le corresponde a la ciencia, demostrar una hipótesis. Por eso es tan importante la lógica para la ciencia o para la filosofía, y la filosofía de la ciencia, porque permite también distinguir estos niveles y no equivaler el concepto de verdad con el de validez. Son cosas totalmente distintas. ¿De acuerdo? La validez tiene que ver con la sintaxis, con el principio de, bueno, la consecuencia lógica. Mientras que la verdad, bueno, con su semántica, ¿no? Con la interpretación. Ahora, el argumento que tiene como atributo ser válido o no ser válido, cuando lo consideramos como fórmula, podemos también determinar su satisfacibilidad o no satisfacibilidad a partir de el empleo de tablas de verdad.
Otra vez. Un argumento tiene como atributo, o los argumentos tienen como atributo la validez o la invalidez. Pero puedo tomar al argumento como una fórmula para poder evaluar su satisfacibilidad a través de la tabla de verdad. Pero no puedo utilizar una fórmula, es decir, no hay una recursividad, no hay de aquí para allá ni de allá para acá. No puedo utilizar una fórmula para emplear un método de deducción natural, porque carece de conclusión, ¿no? Una fórmula como llueve, ¿qué tipo de prueba le puedo hacer? Pues ninguna. ¿Hasta ahorita ha quedado más o menos claro? Vamos a ver si avanzando aparecen dudas. En cuanto aparezcan dudas, por favor, abran su micrófono, ¿sale? No sean tímides. Bueno, perdón, ahí le rayé tantito. ¿Qué satisface? ¿Qué es la satisfacibilidad? Bueno, son precisamente las condiciones de verdad. ¿Qué son estas condiciones de verdad? Que bajo cualquier interpretación o bajo determinadas interpretaciones, la fórmula sea verdadera, ¿no? Esa es la satisfacibilidad. La satisfacibilidad es una propiedad semántica de la lógica, de las fórmulas o de las expresiones. Esa es la satisfacibilidad. Es una propiedad semántica de las fórmulas en lógica. Ahora, ¿cómo se realiza una tabla de verdad? ¿No? Nos han mostrado las tablas de verdad, de repente nos las ponen y las resuelven y todo bien bonito y yo no entendí nada. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza una tabla de verdad? ¿No? Esto es algo que mínimamente todo aquel estudiante de filosofía que se encuentre en segundo semestre tiene que saber y tiene que dominar y tiene que distinguir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo utilizar una tabla de verdad para evaluar la satisfacibilidad de una fórmula que para demostrar la validez de una forma argumental, que sería también una fórmula, pero que es una forma argumental, es decir, ya hay un argumento, ahí hay una conclusión. Ah, o sea que las tablas de verdad se pueden utilizar, claro que sí, para evaluar la satisfacibilidad como para determinar la validez de una forma argumental. Claro, si mi fórmula es una sola formulita, la tabla de verdad no me va a permitir demostrar su validez, porque la fórmula, recuerden, es una proposición y la validez es un atributo de los argumentos, muy bien, no de las proposiciones, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se realiza una tabla de verdad? Vayamos puntito por puntito. Primero, se trazan dos líneas perpendiculares hacia la esquina superior izquierda. Vertical, perdón, porque no dice rectas, dice dos líneas. ¿Ah? Ok, nadie me vaya a criticar mis líneas. Hacia la esquina superior izquierda, perpendiculares. Ahí está, esta me salió menos peor. Segundo, se determina el número de líneas o interpretaciones de acuerdo al número de variables proposicionales. Pensemos que tengo P, ¿vale? Entonces, ok, si tengo P, me dice, para ello se emplea la fórmula 2 a la n. Se emplea la fórmula 2 a la n. Ahora déjenme, aquí le tengo que poner aquí, coma, a ver, espérenme, coma, donde, ay, me emocionó, para que quede más preciso, coma, donde n es el número
de variables. ¿Vale? Ok. Entonces, para ello se emplea la fórmula 2 a la n, donde n es el número de variables. ¿Alguien se acuerda por qué es esta fórmula y no 2 a la n o n a la 2? Digo, 3 a la n o n a la 2 o n a la 3. ¿Por qué esta fórmula? ¿Alguien lo sabe? N, que es el número de variables, en este caso es 1, sería a la 1, que en este caso sería 2 a la n. Muy bien. El secreto de esta fórmula tan complicadísima, la verdad es que después de darle vueltas fue que la encontré, seguramente por ahí en algún lado lo establece, pero el 2 se refiere al número de interpretaciones. Recuerden el principio del tercero excluso. Entonces, estas son las dos únicas posibilidades. Estas son las dos únicas interpretaciones, que algo sea o no sea el caso. Por eso está el 2. Ahora, la n, que representa el número de variables proposicionales, haría que la fórmula quedara de esta manera. 2 a la 1, que es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de haber dos líneas. Una y 2. ¿De acuerdo? En este caso, dice, bueno, se ubica cada variable proposicional en orden alfabético o de aparición, ahorita les voy a precisar eso, de la línea vertical a la izquierda. O sea, desde aquí hacia allá. P. O sea, el orden vertical tiene que comenzar en la izquierda, ¿no? En este caso solamente hay uno y es P. Y tiene dos líneas, que son las dos interpretaciones B y F. Vaya, aquí ni siquiera hizo falta, porque es duplicar el trabajo. Se asignan los valores de verdad, que son estos, y luego se duplica la asignación de valores de verdad si hay más de una variable proposicional. Se coloca la fórmula en la esquina superior derecha, que fue lo que yo hice sin leer los pasos, perdónenme, y se resuelve, que fue lo que yo hice sin leer los pasos, ¿vale? Vamos a hacerlo con... O sea, vamos a elaborar otra tabla de verdad, pero ahora con... Ay, bueno. Con dos variables proposicionales. Veamos. Tenemos por acá P y Q. P y Q es mi fórmula, ¿sale? Sigamos los pasos. Ustedes pueden ir haciéndolo en su libreta, porque vienen unos ejercicios en un momentito y ustedes van a tener que irme diciendo, ¿sale? Así es, muy bien, qué buena pregunta, Nayeli. La variable proposicional es cualquiera de las letras del alfabeto que se emplean o que se emplean para sustituir
a una proposición. Por ejemplo, lo voy a poner de este lado. Ay, me moví, acá está. Por ejemplo, llueve, nosotros lo vamos a sustituir por la variable P, porque esta es una proposición simple. Ahora, pensemos en una proposición compuesta. Llueve y sigue siendo mucho pinche calor, pero no lo vamos a escribir así porque queda para la posteridad, hace calor. Aquí hay un conectivo lógico, que es la conjunción, y hay dos proposiciones, que llueve y que hace calor. Llueve lo sustituimos por una variable proposicional, y hace calor la sustituimos por otra variable proposicional porque no está enunciando la misma idea, ¿no? Y entonces esto es equivalente a P y Q. Ahora, tienes mucha razón en que no lo explicité. Cuando el valor de verdad es verdadero, se suele emplear la B de verdadero, o en lógica matemática o lógica informática, siguiendo un esquema booleano, el 1. Y para falso, la F o el 0. Nosotros por lo regular utilizamos B y F. Yo cuando ando de floja utilizo unos y ceros, que es lo más regular, pero cuando trabajo con mis cositas, ¿no? Pero bueno. Entonces, así es, Anayeli, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos variables proposicionales. P es una, Q es otra. Vamos a seguir los pasos de cómo se realiza una tabla de verdad. Se trazan dos líneas perpendiculares hacia la esquina superior derecha para que quede más o menos así. Este es el esquema de nuestras tablitas. Hay unas que varían un poquito en los diseños, pero digamos la idea es la misma. Se determina el número de líneas o interpretaciones de acuerdo al número de variables. Aquí quedamos que si esta es nuestra fórmula, tenemos como empleando la fórmula 2 a la n, donde n representa el número de variables proposicionales, que sería 2. Y resolviendo, tendríamos 2 por 2, que es igual a 4. Esto quiere decir que tendríamos 4 líneas, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 interpretaciones. Se ubica cada variable proposicional en orden alfabético o de aparición. Les menciono el orden alfabético de aparición porque de aparición es cuando nosotros comenzamos a formalizar, es decir, a traducir del lenguaje natural ciertos argumentos a un lenguaje formal. Cuando nosotros empezamos, por lo regular, por ejemplo, utilizamos la primera letra del enunciado, ¿no? Y a veces hay E o M, entonces F y H, ¿no? No tiene un orden alfabético como va traduciéndose, pero al colocarlos en la tabla de verdad tiene que seguirse el orden de aparición. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, ahí empezando. Todavía no es una clase de lógica o de formalización, ¿no? O de simbolización. Entonces, ya quienes van habituándose a la simbolización de argumentos, a formas argumentales, lo que se recomienda es que se comience a formalizar siguiendo el orden de P en adelante. Entonces, este sería P o Q, entonces R y S.
ese tipo de formalización es muy inicial, muy para aprendices. Por lo general, la formalización se hace ya a partir de P por consenso. ¿Por qué? Porque de esa manera, por ejemplo, siguiendo el orden alfabético, que en el caso de esta fórmula es también el orden de aparición, P, Q. Pasé en esta columna de extrema izquierda las variables sin el conectivo. Puse aquí las variables porque se necesitan asignar los valores de verdad. ¿Y qué significa asignar los valores de verdad? Bueno, Q puede ser verdadero o ser falso. Esos son sus valores de verdad. Se duplican la asignación de los valores de verdad de acuerdo al número de variables proposicionales, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Q en la primera interpretación es verdadera, P en el primer par, porque se duplica, de interpretaciones también es verdadera. Y si Q en su segunda interpretación es falsa, P en su tercera y cuarta interpretación también será falsa. Si ustedes observan, ¿dónde está el puntito? Ay, es que se me mueve ya. Aquí está B duplicado y acá está F duplicado. Ahora, no puedo dejar estos valores en estas últimas dos líneas falsas, digo falsas, vacías. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como cuando hacemos tarea a la carrera, copio y pego, verdadero y falso. Copio estos valores y los pego abajo. Y entonces ya tengo todas las posibles interpretaciones, claro, sus posibles combinaciones. Se coloca la fórmula en la esquina superior de la derecha, P y Q. Y por último, se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Recuerden que tenemos aquí no se ve. Tenemos nuestra tablita de verdad. ¿Sí? Y entonces, yo lo que hago es ubicar al conectivo principal y luego voy cotejando. Bueno, la conjunción, si se aprendieron por el truquito que les enseñé en la sesión pasada, a los de primero, solo es verdadera cuando primer y segundo conjuntos son verdaderos. En todas las demás interpretaciones, el valor de verdad es falso, ¿no? Y acá está. Aquí ustedes también pueden observar cómo se duplican los valores. Ahora imaginen, por ejemplo aquí, que tenemos 1, 2, 3 y 4 variables proposicionales. 2 a la 4, que sería 2 por 2 por 2 y por Dios, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ahora imaginen que tienen a la quinta potencia. 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32 interpretaciones. Ahora imaginen que tienen a la sexta potencia. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 64 interpretaciones. 64 líneas, ¿no?
de alguna manera esa es una de las razones por las que no toda demostración emplea las tablas de verdad, ¿no? Porque hay formas argumentales con muchas variables proposicionales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces. Estamos ahorita con las fórmulas, es decir, con las proposiciones, simples o compuestas, ¿sí? Entonces, tenemos las fórmulas y se emplean las tablas de verdad para evaluar su satisfacibilidad, ¿sí? Si se trata de una fórmula contingente, contradictoria o tautológica. Es una fórmula satisfacible si es tautológica o contingente. Claro, una satisfacibilidad más completa sería la tautológica, pero al final de cuentas no deja de ser satisfacible la contingente, porque aunque sea un valor de verdad verdadero, va a tener. Es decir, una interpretación cuyo valor de verdad sea verdadero, va a tener. En cambio, una fórmula no resultará satisfacible o será insatisfacible cuando sea una fórmula que haya demostrado ser contradictoria. ¿Vale? Veámoslo así. Tenemos nuestra tablita de verdad. Quiero que visualmente ustedes ubiquen la línea vertical aquí y la línea horizontal acá, ¿sale? Pero pues el PowerPoint me da esa herramienta, así que pues ahí lo voy haciendo, ¿vale? Entonces, aquí quiero que ustedes me digan si esta tabla, como está bien o está mal. ¿Cómo lo ven ustedes? Es una tabla de verdad que está correcta. Muy bien, está incorrecta. ¿Por qué? Nos regresamos tantito. Se determina el número de líneas empleando la fórmula 2 a la n. Esta es la primera fórmula. ¿Cuántas variables proposicionales tiene? Una. Muy bien. 2 a la 1 potencia es igual a 2, porque hay 4 líneas. Exacto. Ahí ya, ¿cómo se dice? Eliminar. Ahí ya se ve. Esta ya sería la tabla correcta de mi primer fórmula. Y aquí están sus valores de verdad. No tiene mucha variación porque son exactamente los mismos, verdadero o falso. Aquí yo lo que estoy haciendo con este marco rojito es señalarles la columna principal. Como solamente es una variable proposicional y no tiene conectivos, pues ese es el resultado. Y el resultado me dice que es una fórmula. ¿Qué tipo de fórmula es? ¿Satisfacible o insatisfacible?
tiene un valor de verdad verdadero y un valor de verdad falso. O sea, tiene estas dos interpretaciones donde una interpretación es verdadera y la otra interpretación es falsa. Haría que esta fórmula fuera contingente. Y como es contingente, es satisfacible. Muy bien, es una fórmula satisfacible. ¿Por qué? Porque contiene interpretaciones verdaderas, ¿no? En este caso, alguna de ellas es verdadera, la primera. Veamos el segundo ejemplo. Mándeme. ¿Me puedes recordar que era contingente y tautológico, por favor? Claro que yes. La tautología es una fórmula cuya tabla de verdad tiene como resultado una columna principal con puros valores de verdad verdaderos. Es decir, cuando nosotros escuchemos tautología, que será una propiedad veritativa funcional, esa es una U, ¿no? Tautología. Nosotros lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que estamos hablando de puros valores de verdad verdaderos. La tautología contiene puros valores de verdad verdaderos en su resultado, claro, ¿no? En cambio, la contradicción tiene puros valores de verdad falsos. Sus resultados son puros valores de verdad falsos. Mientras que la contingencia tiene valores de verdad verdaderos y falsos. Tautología, pura verdad. Contradicción, pura falsedad. Contingencia, como sí, como sa. O sea, de los dos. Bueno, es más o menos, pues, pero de los dos. Verdad y falsedad. Entonces, como esta fórmula P, su resultado, pues no hay conectivo, son estos dos valores, verdadero y falso, es una fórmula satisfacible en tanto es contingente. Es decir, fórmulas satisfacibles son las tautológicas y las contingentes. Contingencia. En cambio, las insatisfacibles, que no satisfacen las condiciones de verdad, no tienen interpretaciones verdaderas, es la contradicción. No tienen condiciones de verdad o valores de verdad verdadero porque pues son todos falsos. ¿Vale? Entonces, aquí es donde nosotros determinamos. Ahora en esta segunda tablita, que es nuestra segunda fórmula, ojo, aquí yo les estoy presentando puras fórmulas, ¿vale? Puras fórmulas. Ahora, en esta segunda fórmula, si ustedes observan, siguiendo los pasos para elaborar tablas de verdad, ¿cuántas variables proposicionales tengo? ¿Dos? No, no tengo dos. Tengo una variable proposicional. Y en ese sentido, ustedes ya pudieron observar que estas no pueden ser. Pero si hay dos, claro, pero las dos son P. Aquí está el principio de identidad. ¿Sí? P es igual a P.
Es como afirmar llueve o no llueve. Entonces, precisamente aquí, lo que se hace es eliminar esas filas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente tenemos una variable proposicional. Y ahora, ya están los valores de P y lo que hago es asignar los valores de P. Esta es la fórmula, ¿sale? Esta es la fórmula. Aquí está mi tablita. Por eso les digo, no olviden que ahí está la tablita para que no se me confundan visualmente. Ahora, aquí P está negada y la negación invierte el valor. Si P era verdadera, la negación de P es falsa. Muy bien. Si P es falsa, la negación de P es verdadera. Muy bien. Ahora, aquí tenemos el conectivo. Ojo, acá hay un conectivo, pero este conectivo recuerden que es monádico, de 1. ¿Sí? Solamente afecta a la variable proposicional a la que antecede, no P. Ya está aplicado aquí. Pero lo que nosotros necesitamos resolver es este conectivo, que es la disyunción, que es el conectivo principal de esta fórmula. ¿Sí? Entonces me ubico en mi tablita de valores de verdad, en la disyunción, y ubico que si mi primer disyunto es verdadero y mi segundo disyunto es falso, mi primer disyunto es verdadero y mi segundo disyunto es falso, el valor de verdad es verdadero. Me coloco nuevamente en mi tablita donde el primer disyunto es falso, aquí, y el segundo disyunto es verdadero, que sería esta, y entonces me voy hacia la condicional y veo que el valor de verdad es verdadero. ¿Qué tipo de fórmula es esta? Donde ahí estoy marcando el conectivo principal. Aquí está arriba, ¿eh? Es una fórmula satisfacible o insatisfacible. La tautología. Ajá. No entendí muy bien, ¿qué? Por ahí me dijeron, es una tautología. Ajá. Muy bien, Anayeli. No lo apagues tu micrófono, chaparrita. Es una tautología. Eso hace que la fórmula sea Verdadera. Verdadera, ¿no? ajá, tiene puros valores de verdad verdadera, pero la fórmula, al ser una tautología, es Satisfacible. satisfacible. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿alguien que quiera resolver este? No sean tímidos. Bueno, vamos a resolver. Ahora sí, tenemos P y tenemos Q. Esta quedamos que es satisfacible. Esta también es satisfacible. Tenemos P y tenemos Q, lo que hace que 2 a la 2 sea igual a 4, ¿verdad? Por eso tenemos 4 líneas. Ahora, tenemos los valores de Q, verdadero, falso, y los valores de P, verdadero, verdadero, falso, falso. Podemos copiar los valores abajo de cada una de sus variables en la fórmula, o podemos ir resolviéndolo para no duplicar trabajo. Ubiquémonos
en la columna de la disyunción. Y aunque suene como actividad de cuando uno está aprendiendo a leer, repitan, o inglés, ¿no? O algún otro idioma, ¿no? Repitan conmigo. Si el primer disyunto es verdadero y el segundo disyunto es verdadero, el valor de verdad de la disyunción es... verdadero, muy bien. Si el primer disyunto, porque es una disyunción, es verdadero y el segundo disyunto es falso, el valor de verdad de la disyunción es... Verdadero. verdadero, muy bien. Si el primer disyunto es falso y el segundo disyunto es verdadero, el valor de verdad de la disyunción es... Falso. otra vez. Si el primer disyunto es falso y el segundo disyunto es verdadero, si el primer disyunto es falso y el segundo es verdadero, Verdadero. perfecto, verdadero, muy bien. Ahora sí, es que yo sé que a veces voy muy rápido, pero el primer disyunto es falso y el segundo disyunto es falso, el valor de verdad de la disyunción es... Falso. falso, muy bien. ¿Qué tipo de fórmula es? Contingente. Contingente, y eso la hace Satisfacible. satisfacible. Muy bien. Ya le están agarrando. Aquí está el conectivo principal. Ahora siguen siendo dos variables proposicionales. Pero aquí ya empezamos a ver cómo se resuelven las tablas de verdad cuando hay más de un conectivo lógico diádico. Aquí vimos un conectivo, no hay tanto pierde. Aquí vimos otro conectivo, no hay tanto pierde. Ahora, tenemos un conectivo monádico, pero tenemos dos conectivos diádicos. ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestro conectivo principal? Pues lo que tenemos que hacer es determinar si en la fórmula, para poder resolver un conectivo, contamos con la información de sus dos partes, ya sean sus dos conjuntos, sus dos disyuntos, su antecedente, su consecuente o su primer bicondicional o su segunda bicondicional, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si yo empleo o si yo observo, digamos, en orden de esta aparición, esta condicional, digo, necesito los valores de P y los valores de Q. ¿Los tengo? Sí, sí los tengo. Quiere decir que lo puedo resolver, digamos, ya. Pero si yo quisiera, por ejemplo, resolver para resolver necesito primero tener los valores de la negación de P y los valores de Quiere decir que este conectivo, el último en resolver el ejercicio, es el principal. El último que resuelve la fórmula va a ser el conectivo principal, porque es el que va a determinar la relación final, y en este caso la relación final es una relación disyuntiva entre el primer disyunto, que sería todo esto, y el segundo disyunto, que sería no P. Esta es el conectivo determinante. Vamos resolviendo al primer disyunto.
Para resolverlo necesito los valores del antecedente. Antecedente porque quien determina esta relación es la condicional. Y al haber una condicional, estamos hablando de un antecedente y un consecuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve? Veamos, mandamos la mirada hacia nuestra tablita, que es la que les digo que lo pueden hacer para los exámenes. Y nuevamente, tercer misterio. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, antecedente verdadero, consecuente verdadero, en la condicional el valor de verdad es verdadero. Muy bien. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el valor de verdad de mi condicional será Falso. falso. Perfecto. Falso. Si el antecedente es falso y mi consecuente es verdadero, el valor de verdad de mi condicional será Verdadero. verdadero. Perfecto. Ah. Si mi antecedente es falso y mi consecuente es falso, verdadero. Muy bien. Ahora ya tengo los valores de verdad de mi primer disyunto. Ahora necesito los de mi segundo disyunto, que es la negación de P. Si P es verdadero, su negación es si P es verdadero, su negación es Falsa. perfecto. Si P es verdadero, su negación es falsa. Si P es falsa, su negación es verdadero. Si P es falsa y su negación es verdadero. Otro verdadero. Perfecto, muy bien. Ahora ya se empieza a poner un poquito interesante. Necesitamos resolver al conectivo principal, que es la disyunción. Vamos a hacerlo con un colorcito diferente, pero antes vamos a borrar esto para que no se me confundan en esta tablita. Vamos a borrar. Porque aquí estos resultados ya no son, si ustedes observan, los mismos que vienen acá. O sea, en el orden, ¿no? Y ahí es en donde tenemos que poner más atención por el orden. Vamos a utilizar, este verde es muy chillón, Estamos en la disyunción, solamente nos vamos a centrar en esta columna, que es nuestro conectivo principal. Solo en esta columna. Si mi primer disyunto es verdadero y mi segundo disyunto es falso, mi primer disyunto es verdadero y mi segundo disyunto es falso, el valor de verdad de mi disyunción es muy bien, verdadero. Si mi primer disyunto es falso y mi segundo disyunto es falso, primer disyunto falso, segundo disyunto falso, el valor de verdad de la disyunción será muy bien, falsa. Y si ambos disyuntos son verdaderos, el valor de verdad es verdadero. Y así se resuelve nuestro segundo, ya está, nuestro cuarto ejercicio. ¿Qué tipo de fórmula es? Contingente. Es una fórmula contingente que la hace Satisfacible. satisfacible, perfecto. Bueno, lo mismo sucede aquí. Ahora es la conjunción
la que es nuestro conectivo principal, dado que para poder resolverlo necesitamos los valores de P, que ya los tenemos, pero también los valores del segundo conjunto, que es Q, entonces no Q, que sería esta condicional. Se los voy a resolver rápido porque ya nos queda poquito tiempo y creo que exageré un poquito con el contenido. La no Q es la inversión de estos valores. Entonces, si es verdadero, es falso, si es falso, es verdadero, y así sucesivamente. Q, para no hacerme pelotas, la condicional me dice que solo cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, serán falso. El resto será verdadero, ¿no? Y entonces, teniendo estos valores, junto a los valores de P, yo determino verdadero, falso, en la conjunción es falso. Verdadero, verdadero, en la conjunción es verdadero. Y ya los otros, empezando por la falsedad del primer conjunto, pues ya son falsos, porque es una conjunción. ¿Sale? Entonces, este sigue siendo, lo que yo quería mostrarles es que siguen siendo contingentes. Nosotros nos vamos a encontrar en la mayoría con fórmulas contingentes, pero también nos podemos encontrar con fórmulas, por ejemplo, P y no P, que sería no, esto no es así, espérame. P y no P. Verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces, esto sería una fórmula ¿de qué tipo? Contradictoria. ¿Por qué? Porque tiene puros valores de verdad falsos y esto hace que sea insatisfacible. Esto es con práctica, con ejercicios que podemos poder desarrollar, digamos, cierta velocidad al emplearlo. Ahora, ya vimos fórmulas. Ahora veamos lo que sería evaluar la satisfacibilidad o insatisfacibilidad de un conjunto de fórmulas, ya no solo de una fórmula, sino de un conjunto de fórmulas. ¿Qué es este conjunto de fórmulas? ¿Ustedes se acuerdan al principio de la presentación? Ahí. Podría ser una inferencia, ¿no? Este conjunto de proposiciones. Este conjunto de fórmulas puede ser satisfacible si todas las fórmulas son verdaderas en al menos un caso, o insatisfacibles si nunca son todas verdaderas. Para evaluar un conjunto de fórmulas, las tablas de verdad no me sirven. O sea, para evaluar al conjunto de fórmulas, las tablas de verdad no me sirven. Necesitaría separar a cada una de las fórmulas y hacerle a cada una de las fórmulas su tabla de verdad respectiva. Pero para poder evaluar al conjunto de fórmulas, las tablas de verdad no me sirven. ¿Por qué? Porque no están conectadas las fórmulas, sino que se trata de un conjunto de fórmulas. Para este tipo de situaciones, nosotros lo que hacemos es emplear árboles semánticos. Claro, los árboles semánticos tienen otras muchas funciones, que es, por ejemplo, esto es tomado de María Manzano, Lógica para Principiantes, para establecer la satisfacibilidad, para establecer la validez, digamos, a partir de la demostración de que la negación es insatisfacible. Después, en algún momento de nuestras vidas, vamos a poder discurrir en torno a ello. Lo que nosotros necesitamos es primero saber qué es la satisfacibilidad, ¿vale? Que hay al menos una interpretación que es verdadera, ¿no? Para demostrar la consecuencia, para demostrar independencia, etcétera, 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 ¿no? Pero en este caso, los árboles semánticos nos van a servir precisamente para evaluar a un conjunto de fórmulas. ¿Cómo un conjunto de fórmulas? Observemos. Esto es solamente como dato general, ¿no? Como un conjunto de fórmulas.
Tenemos esto que ustedes ven acá, sería, siguiendo teoría de conjuntos, precisamente un conjunto de fórmulas. Cada coma está separando a un elemento de otro. ¿Sí? Aquí hay otro conjunto de fórmulas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cada coma que separa un elemento de otro me indica que hay 1, 2, 3 elementos. Y aquí hay una sola coma que me indica que hay 1, 2 elementos. Esto es una fórmula, esto es otra fórmula, ¿no? Vamos a evaluar el conjunto de fórmulas como utilizando reglas alfa, reglas beta. Hay otras que son, eso sí, reglas delta, que tiene que ver con doble negación, la negación de la tautología, la negación de la contradicción. Y digamos, estas son las reglas extensionales. Y hay unas reglas de cierre que solamente te dicen que, bueno, no es que solamente te dicen, las reglas de cierre significa que cuando una rama, por eso se llama árbol, porque se va ramificando, cuando una rama presente contradicción, es decir, viola alguno de los principios lógicos, que es la no contradicción, se cierra. Y si queda una sola rama abierta, bueno, eso hace que el conjunto de fórmulas sea satisfacible, que contenga verdad, aunque sea en una sola interpretación. Este es el conjunto de, este es, digamos, el conjunto de fórmulas. Aquí es en donde empieza a solucionarse. Y las reglas alfa y las reglas beta, que son las que se pueden emplear, me van a decir, por ejemplo, en este caso, que primero está el inicial y luego, digamos, voy a numerar nada más para que ustedes lo puedan visualizar. La regla conjunción, que es alfa. La regla alfa dice que cuando yo tenga una fórmula con conjunción, puedo deducir cada una de sus partes, ¿no? A su primer conjunto y a su segundo disyunto. Si yo tengo una regla con conjunción, puedo, R negación de PQ, aquí, ramificar la negación de R. Aquí se aplica otra fórmula donde que se llama, ahorita les digo cómo se llama, es parte de las reglas de inferencia, las reglas de reemplazo. En donde cuando hay un no, este no es. Una conjunción y negación. Creo que es el teorema de De Morgan. Bueno, se vuelve disyunción y se pasa la negación dentro. Y entonces aquí queda P con doble negación. Aquí, si nosotros seguimos esta línea, encontramos la negación de R hacia acá. Voy a utilizar otro color para que ustedes lo observen. No R. Ay, sí es cierto. Quedamos que odio el amarillo porque no sé dónde pinta. El rojo, ya. No R. Y siguiendo, acá hay una R, entonces esta rama se cierra. Acá tengo doble negación de P. Y siguiendo, acá encuentro la negación de P,
que es una contradicción, y se cierra. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto de fórmulas es insatisfacible. Pero si hacemos lo mismo con el segundo ejemplo, lo que vamos a ver es, tenemos, por ejemplo, la aplicación de las fórmulas, en donde toda vez que tengamos, aquí por ejemplo está la negación de la condicional, tengo Q o R, esa es una Q, Q o R, y abajo tengo negación de R, y luego se abre, me da negación de Q, y luego esta rama se abre otra vez y me da Q, me da R, y luego esta que se abre P o R, que es esta, y luego aquí esta que se abre nuevamente me da siguiendo esta misma Q o R, y luego solo esta se abre, me da P o R. Y entonces ustedes pueden ver que acá hay Q, y si sigo, me encontré con una no Q, hay una contradicción, se cierra. R, sigo, me encuentro con una no R, hay una contradicción, se cierra. R, me sigo, no R, hay una contradicción, se cierra. P, no hay P, esta queda abierta. Quiere decir que esta es una fórmula satisfacible, o es un conjunto de fórmulas satisfacibles. Se pueden poner las literales y los modelos, pero no es el objetivo de esta sesión. A mí lo que me interesaba era que ustedes vieran cómo un conjunto de una fórmula puede ser probada, se puede poner a prueba para determinar si es contingente, contradictoria, tautológica, y en este sentido si es satisfacible o no satisfacible a partir de las interpretaciones que resulten verdaderas, ¿no? Pero cuando se habla de un conjunto de fórmulas, precisamente, aquí está por ejemplo anotadito al final, por tratarse de un conjunto de fórmulas, no pueden ser probadas por carecer de conectores o conectivos entre los elementos. No pueden ser probadas con tablas de verdad. Para el conjunto de fórmulas, bueno, podemos utilizar árboles semánticos, ¿sale? Que eso sería también otro taller muy, muy interesante, porque está, digamos, nos muestra cuáles son las condiciones de verdad que tiene que cumplir cada variable para que la fórmula sea una fórmula satisfacible, ¿no? En este caso, por ejemplo, les digo yo ahora ya el monitor, en este caso, por ejemplo, P tendría que ser verdadero, Q tendría que ser verdadero y R tendría que ser falso para que, digamos, esto sea, para que la expresión sea satisfacible. O sea, es satisfacible, pero solamente en la condición que acabo de decir, ¿no? Que P sea verdadero, que Q sea verdadero y que R sea falso. Es decir, si nosotros queremos resolver y asignamos P verdadero, R verdadero y Q falso, tendríamos que irlo resolviendo para poder ver que el valor resultante es verdadero. En caso contrario, que varía algún valor, bueno, va a ser falso, ¿no? Pero ese ya es otro tipo de ejercicios. También nos sirven, por ejemplo, los circuitos lógicos.
¿Para qué? Para detectar o evitar contradicciones. Y bueno, ¿qué horas son? Creo que tenemos tiempo. Bueno, por último, que esta es la parte en la que lo de los árboles semánticos es muy interesante, es muy amplio. Vale la pena solamente un taller para ello. Y lo paso, digamos, como parte de los niveles en las pruebas semánticas, para llegar a los argumentos. Porque esto que yo había comentado, que habíamos platicado al inicio de la sesión de hoy, pues los argumentos tienen, o la validez es un atributo de los argumentos, en tanto señalan que si la premisa es verdadera, pues la conclusión también tiene que serlo. Necesariamente, digo, ya no me cabía todo, ¿no? Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. En caso de que no cumpla con esa condición de necesidad y tampoco con la de consecuencia lógica, bueno, serían argumentos inválidos, pero son argumentos en tanto presentan una serie de proposiciones que cumplen funciones específicas dentro de esta estructura que serán premisas, aquellas las razones, y la conclusión, aquella hipótesis que se sostiene, ¿no? Pero también las tablas de verdad nos pueden ayudar a demostrar que los argumentos son válidos o inválidos. ¿Se acuerdan que les dije como a la mitad del curso? La tabla de verdad me permite determinar la satisfacibilidad de la fórmula, es decir, de la proposición, y determinar si es una proposición o una fórmula o una expresión tautológica que tiene puros valores de verdad verdaderos, contradictoria que tiene valores de verdad solamente falsos, o contingente que tiene valores de verdad tanto verdaderos como falsos. ¿Se puede emplear este tipo de tablas para determinar la satisfacibilidad de formas argumentales? Sí. Claro, podemos determinar si una forma argumental es tautológica, contingente o contradictoria. Y de esa manera también determinar si esta fórmula, bueno, esta forma argumental es satisfacible o es insatisfacible. Pero no podemos utilizar una tabla de verdad para demostrar la validez de una fórmula. Lo que sí podemos hacer es utilizar la tabla de verdad para demostrar la validez de los argumentos. También, para demostrar la validez de los argumentos, se cuenta con los métodos de deducción directa o métodos de deducción natural. ¿Sí? Veamos estas formas argumentales. A ver, se parecen un montón a las fórmulas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que hablamos, sobre todo en la última sesión de lógica en primer semestre, que es el condicional asociado? El condicional asociado, el condicional como conectivo principal, me va a estar indicando que o estoy ante una proposición condicional o ante un argumento. Pero hay una relación de antecedente consecuente. El antecedente sería en este caso las premisas y el consecuente sería la conclusión. Veamos el primer ejemplo. Ahí. El primer ejemplo se va a emplear para, bueno, lo voy a usar ahorita. Vamos a usarlo para determinar primero si es una fórmula satisfacible. Si es una fórmula satisfacible, me lo va a indicar el conectivo principal, que en este caso es esta condicional. Es decir,
que en alguna de sus interpretaciones el valor resultante sea verdadero, ya sea que sea tautológico o que sea contingente, ¿no? Y entonces, bueno, tengo aquí el valor de verdad verdadero, digo falso, que es, lo voy a borrar acá, es la única interpretación falsa de la condicional cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En el resto son verdaderos. La negación de P, que haría que fueran falsos las primeras dos interpretaciones y verdaderas las segundas. Aquí está una conjunción que haría falso, falso, verdadero, verdadero. Y entonces yo tengo que resolver este conectivo a partir de estos valores, que serían falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que como es una condicional, solo cuando el antecedente sea falso y el consecuente, digo verdadero y el consecuente sea falso, será falso. En todas las demás interpretaciones, el valor de verdad es verdadero. Quiere decir que esta fórmula, como fórmula, es una fórmula satisfacible. Pero ve como argumento, lo que tengo que hacer es identificar las premisas verdaderas. Eso se los quiero mostrar a ver si lo alcanzan a ver. Las premisas verdaderas con conclusión falsa. A ver, premisa, esta sería premisa del antecedente, estas dos son verdaderas. La tercera y la cuarta interpretación. Pero aquí tiene la conclusión falsa, aunque aquí la conclusión es verdadera. A ver, se los voy a mostrar de otra forma. A ver, ¿por qué se los muestro de otra forma? No, es que se los tengo que... Ok, con otro color. Este es el conectivo principal, pero no nos interesa probar la satisfacibilidad, ya lo hicimos, ¿no? Lo que nosotros queremos es utilizar las tablas de verdad o emplear la tabla de verdad para demostrar que el argumento es válido o inválido. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Basta con un caso en el que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso para demostrar la invalidez. En este caso, el antecedente o los antecedentes verdaderos están acá. Y los consecuentes están acá. El valor de verdad del antecedente está dado por el conectivo principal del antecedente. Aunque hay otro conectivo, este es el principal porque la conjunción determina el tipo de relación entre el primer conjunto y el segundo conjunto. Aunque el primer conjunto tenga una implicación y el segundo conjunto tenga una negación. El valor del antecedente lo determina la conjunción. Y aquí el valor, bueno, la negación de Q. Antecedente verdadero, consecuente falso. Esta es la interpretación que vuelve a esta forma argumental inválida. ¿Sí lo vieron? Bueno,
Veamos el siguiente caso. Es decir, este primero es inválido, ¿verdad? No dije insatisfacible, dije inválido. Vamos a ver si el siguiente argumento es válido o inválido. Tenemos nuevamente los valores de verdad, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Aquí P no está negada, quiere decir que teniendo las dos, bueno, primer y segundo conjunto verdadero, en la conjunción será verdadero. Aquí hay falso, quiere decir que ya se hace falso, y aquí hay otros dos falsos, que hace que los conjuntos sean falsos. Ahora Q es verdadero. Y digo, se los muestro así para que ustedes vayan viendo los atajos, ¿no? Tenemos la condicional como conectivo principal. Y en la condicional como conectivo principal, estamos viendo que solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el valor de verdad sería falso. En el caso de la forma argumental sería inválido. Y cuando tenemos verdadero y verdadero, pues es verdadero. Y que con antecedentes falsos, el valor siempre será verdadero. Con antecedentes falsos, el valor de verdad siempre será verdadero. Aquí, yo les podría decir, esta forma argumental, bueno, no como forma argumental, esta fórmula, a ver, la primera, recuerden, la primera El fórmula. valor de forma tautológico, ¿no, profe? Muy bien, como fórmula es tautológica, muy bien. La segunda, fórmula tautológica, que es satisfacible. Muy bien. Es una fórmula tautológica que es satisfacible, pero como forma argumental es, veamos, el antecedente, es decir, las premisas. Aquí está el valor de las premisas y la única interpretación cuyas premisas son verdaderas es la 1. Y también tiene una conclusión, una conclusión verdadera. Esto, aquí está la única interpretación, la única interpretación con premisas verdaderas y conclusión verdadera, que hace que esta forma argumental sea válida. Ahora, si ustedes observaron el primer ejemplo como fórmula es contingente y es satisfacible, pero como forma argumental es inválida. ¿Qué cosa? Muy bien. Como fórmula contiene interpretaciones que tienen valor de verdad verdadero. Como fórmula. Pero como un argumento, el primer ejemplo, o como una forma argumental, es inválido. La conclusión no se sigue de las premisas. No hay una consecuencia lógica. No se cumple la necesidad, aunque sea satisfacible. Es decir, aunque tenga condiciones de verdad. Es decir, que bajo ciertas interpretaciones tenga un valor de verdad verdadero. Es inválido estructuralmente. La estructura es inválida. Digámoslo así, por eso también es útil, en sentido práctico o pragmático, el poder estudiar los circuitos lógicos, porque los circuitos lógicos es una representación visual y esquemática
de una instalación eléctrica. Ustedes junten positivo con negativo y les va a sacar un chispazo. Digo, me ha pasado, ya después voy a buscar unas fotos de unos chispazos que me ha tocado provocar, precisamente porque estoy generando, bueno, eléctricamente, una contradicción. La contradicción dice que, bueno, más bien el principio de no contradicción lo que está estableciendo es que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Positivo o negativo no los puedes juntar porque sacas un chispazo, ¿no? Lo que tienes que hacer es, digamos, como ir abriendo y cerrando ciertas compuertas, ¿no? Es como encender la luz. Entonces, la fórmula podemos evaluarla o podemos determinar haciendo uso de las tablas de verdad como formas que son satisfacibles o no satisfacibles. ¿Sí? Una fórmula puede ser satisfacible si es tautológica o contingente, mientras tenga condiciones de verdad en algunas de sus interpretaciones que sea verdadera. Será insatisfacible la fórmula si no contiene valores de verdad verdaderos, si tiene puros valores de verdad falsos. Ahora bien, las tablas de verdad no nos permiten evaluar a un conjunto de fórmulas porque estas fórmulas no están conectadas entre ellas. Estas fórmulas aquí no están conectadas entre ellas, ¿sí? Aquí no están conectadas. Por eso usamos los árboles semánticos, porque precisamente los ordenamos de forma tal que el proceso de demostración pueda, digamos, presentarnos cuáles serían estas condiciones. Claro, yo les decía, los árboles semánticos nos llevaría fácilmente a un solo taller porque hay que comprender cada una de las reglas, ¿no? Es decir, hay reglas de extensión que se presentan por su despliegue, hay reglas de estas extensionales que son reglas alfa o reglas beta. Las reglas alfa son reglas, ¿cómo se llaman? Como conjuntivas. Las reglas beta son reglas disyuntivas y las reglas delta son reglas de negación. Y en este sentido, bueno, los árboles semánticos nos permite evaluar a un conjunto de fórmulas, ¿no? Que no necesariamente están representando un argumento o una forma argumental. Por su parte, las tablas de verdad también nos permiten determinar la validez de una forma argumental como uno de los métodos de prueba. Hay otros métodos de deducción directa como las pruebas formales de validez. ¿Cuáles son estas pruebas formales de validez? Estas que se emplean, les digo, dentro de los métodos de deducción natural directa, usando reglas. Esto nada más es como ilustrativo, porque van a ser precisamente el estudio de las reglas de inferencia con las que vamos a cerrar este taller. Nos van a llevar varias sesiones, porque tenemos precisamente que estar empleando tablas de verdad, que estar haciendo ciertas demostraciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo les presento las reglas de inferencia, primero tengo que enseñarles a realizar, digamos, más bien a visualizar las formas argumentales específicas y las instancias de sustitución, para que puedan también utilizar estas reglas cuando se las presenten, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un argumento. En este caso es una forma argumental, no es un argumento en el lenguaje natural, pudo haberlo sido,
claro, ¿no? Si tengo hambre, entonces como algo, tengo hambre, por lo tanto como algo. Pero como está formalizado, ya es una forma argumental, no es un argumento en el lenguaje natural, es una forma argumental porque representa la forma del argumento, ¿vale? Entonces lo que yo hago para hacer emplear en estos métodos de deducción natural directa, las reglas de inferencia, numero cada una de mis premisas. Esta es la conclusión, aunque lo coloco acá, puede ir en otro lado o en otra línea, como en este siguiente ejemplo, ¿no? Está en otra línea, pero no está numerado. Entonces, lo que yo hago acá es poner una siguiente premisa, ya después cuando hablemos de estas pruebas formales, les voy a mostrar cómo es y puedo decir, bueno, estoy concluyendo Q por modus ponens de la premisa 1 y la premisa 2, ¿no? O aquí, por ejemplo, bueno, seguramente va a ser más largo, no nos va a dar no nos va a dar tanto tiempo. Este punto, acuérdense que es una conjunción. Y entonces lo que se hace es, se pone el número de la siguiente premisa, ¿sí? Y luego se va deduciendo. ¿Cómo se va deduciendo? Bueno, si tengo, por ejemplo, P entonces R, digo, C entonces R, C y R, ok, puedo emplear, no, es que aquí me pide reglas de reemplazo, ¿no? Pero bueno, se van deduciendo y luego se tiene que demostrar que la conclusión, ¿no? Se tiene que llegar a la conclusión. Eso lo vamos a ver también en este taller, pero ya hacia el final, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay métodos de deducción indirecta. Estos métodos de deducción indirecta muestran, por ejemplo, cómo realizar estas demostraciones a partir de un método que es muchísimo más sencillo, que es la reducción al absurdo. ¿En qué consiste el método de reducción al absurdo? Cuando alguien dice, no, es que tú estás tratando de ganar por reducción al absurdo. No significa que por decir tonterías o cosas así. No, 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 que no los engañen. El método de reducción al absurdo consiste en negar la conclusión y a partir de esta hipótesis del absurdo, esta hipótesis que se crea negando la conclusión, se desarrolla precisamente, por ejemplo, aquí con esta premisa creada, esta hipótesis, se emplea para, por ejemplo, con la premisa número 3, por modus tollendo tollens o modus tollens, deducir que no Q. Y que con no Q, a partir del silogismo disyuntivo con 1 y no Q, P. Y luego P, bueno, es que acá emplea, por ejemplo, 2 y 4, modus tollens, no P, P y no P, por conjunción. No tiene ningún sentido esta. Doble negación de R. Por absorción. Y ya la doble negación de R por doble negación nos da R. Ese es el método de reducción al absurdo, que es una prueba indirecta, porque no se hace la demostración directa, sino que se agrega una hipótesis, que en este caso es la reducción al absurdo. Lo mismo aquí, ¿no? Y aquí, bueno, quod erat demonstrandum. Queda demostrado que aquí están, por ejemplo, las premisas. Es un orden distinto, claro.
Aquí están las premisas y aquí marca cuándo empieza la deducción. Y esta premisa con la que concluye es la conclusión, que está demostrando a partir de la negación. Y bueno, ahí estaríamos, digamos, como cerrando el tema de las tablas de verdad. Estas demostraciones vamos a intentar llegar a ellas al final del taller. No es forzoso. A mí me interesa sobre todo que quede lo más cercano a la comprensión el asunto de las tablas de verdad. ¿Algún comentario? Bueno, alguien que me pueda decir en este momento si esta tabla de verdad está correcta, está incorrecta y por qué. Ya para cerrar. ¿Está correcta, está incorrecta y por qué? De acuerdo a la fórmula que está arriba, que si bien puede ser una fórmula o una forma argumental, pues aquí está trasladada la fórmula, pensemos, agrupada, los conectivos y las variables proposicionales. El problema de esta tabla de verdad está en las variables proposicionales que están marcándose. ¿Por qué? Porque no se corresponden con las que están empleándose en la fórmula. Y entonces ahí se está violando el principio de identidad. Y eso hace que la tabla de verdad vaya, en el sentido del formato de presentación, no sea correcto. ¿Por qué? Porque yo no tengo cómo demostrar que el valor de verdad de B es equivalente, al menos no en este nivel y en este momento y con esta información, al valor de verdad de P o de Q, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Bueno, pues emplear los valores de verdad adecuados, ¿no? ¿Por qué? Pensemos rapidísimo. Si yo no ordeno como debería de ser, entonces cambian todos los valores y a la hora de hacer la prueba, pensemos de satisfacibilidad. Verdadero, 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 falso, falso, falso. Puede llegar a cambiar, ¿no? En este caso, por fortuna, no. Aunque se invirtieron los valores de verdad, o sea, el orden de las variables proposicionales cambió. Pero si hubiera una tercera o una cuarta variable proposicional, ya el resultado cambiaría muchísimo, ¿no? Por eso es que hay que tener también cuidado en seguir un orden para hacer las demostraciones. Pero bueno, entonces, les agradezco muchísimo que hayan estado en la sesión de hoy presentes.
Yo sé que el calor y el agobio no es